Ok. Hoy su conocimiento en torno a una temática que nos convoca tan interesante sobre cómo esencialmente acompañar a los preadolescentes. Muy, muy bienvenida. ¿Cómo estás, Diana Jiménez? Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme de nuevo, que para mí Ujú. es un honor y es un orgullo estar de nuevo con vosotros, así que muy feliz y muy contenta. Qué bueno, Diana, nosotras también felices de tenerte nuevamente. Hoy día, entonces, como les contaba, la gran temática que vamos a abordar con Diana es consejos eficaces para madres y padres de preadolescentes. Pero antes quisiera poder presentar a Diana para quienes no la conozcan todavía. Ella es psicóloga y educadora certificada en disciplina positiva en primera infancia, familia, aula, pareja y empresa. Es candidata a entrenadora y miembro de la Positive Discipline Association y de la Asociación Disciplina Positiva España. Es autora del libro Infancia en Positivo, es Adlerian Counselor y ante todo madre. Imparte talleres de disciplina positiva y educación con respeto y afecto para educadores y familias y es fundadora de infanciaenpositivo.com. Entonces, Diana, para comenzar, quisiéramos preguntarte y dar un poco de contexto a la preadolescencia. ¿Cuáles son las características principales de esta etapa de vida? Bueno, fíjate, muchos papás que nos estén viendo dirán, pero yo tengo un adolescente, tengo un preadolescente, ¿cómo sé si ya estoy entrando en esta etapa? Yo hace poco subía un test así un poquito sencillito para que los papás pudieran saber si ya tenían un preadolescente en casa. Pero para poder entender un poquito y poner en contexto, tenemos que decir que las características de la adolescencia son las mismas que hace muchísimos años, adolescencia, preadolescencia. Sí que es verdad que ha cambiado los tiempos, que ha cambiado la manera en la que tenemos de vivir, los medios de comunicación, todo eso, incluso la alimentación, todo eso ha hecho que se adelante la etapa de la adolescencia. Entonces, hay profesionales y expertos que dicen no existe la preadolescencia, sino que es adolescencia tal cual. Hay otros que prefieren llamarle pre y sobre todo los papás preferimos hablar de preadolescencia porque nos da mucho miedo la palabra Mm. adolescencia. Entonces, ¿cuáles son las características? Las características son un cambio a nivel cerebral, cambios a nivel cerebrales que hasta hace poco se pensaban que solo eran cambios hormonales. Podríamos decir que la adolescencia, que podemos hablar de adolescencia tardía o adolescencia temprana, eh, está precedida por la pubertad, que son esos cambios físicos, y tenemos que decir que se dan a los 9 en las niñas y a los 11 en los chicos, esos cambios físicos, pero ya los estudios nos dicen que la adolescencia se ha adelantado mucho, se ha adelantado a los 8 años en las chicas y a los 9 en los chicos. ¿Qué cambios son? Cambios físicos ya, cambios de carácter, cambios de intereses. Tú piensas ahora en las niñas con 8, 9, 10 años que ya tienen móvil, que aquí en España además cuando hacen la comunión con 9 años se les regala un móvil y ya acceden a TikTok, que es una plataforma de música que es para mayores de 13, pues ya con 9 y 10 años ya lo tienen y empiezan a manejarse en contextos que son propios más de adolescencia o de adultos. Con lo cual, quiero decirte que se va adelantando y las características que se van viendo son las propias de una etapa más tardía. Y Mm. esos intereses musicales, esos intereses o gustos a la hora de vestirse, esas maneras de contestar a los papás, la manera de relacionarse, cada vez se ve antes. Mm. Qué buena la forma como lo planteas, Diana, porque en el fondo nos permite separar las transformaciones que uno, claro, usualmente comprende son parte de la pubertad, con estos cambios físicos, pero más bien entonces la adolescencia, preadolescencia vendría, por lo que tú estás diciendo, definida no por un momento concreto, una edad concreta, un cambio físico en particular, sino un contexto, ¿cierto? Una transformación como socioemocional, contextual del niño o la niña. Eso es. Hay muchos papás que ya nos dicen es que noto que se revela, que me habla mal, que me contesta, que se mete en su habitación. Y hay papás que te dicen, uy, es que el mío con 6 años ya lo hacía. Y es Mm. porque hay niños que ya, entre comillas, los vemos venir. Podemos clasificar a los adolescentes como en dos grupos, ¿no? Los más rebeldes y los más sumisos o que serían como los más llevaderos. Entonces, en esa escala se pueden ir moviendo. Entonces,
El que tenía un hijo con 6 años que todo se lo rebatía, ¿y por qué? Y yo el primero, y yo llego antes, pues no me lo voy a comer, ya decía, uy, qué adolescencia me espera, ¿no? Y luego estaban otros que decían a mamá a todo que sí, cariño, ¿has hecho tu cama? Sí, sí, ahora voy, sí, ahora la hago. Y luego ibas a la habitación y no había hecho nada. Pero no te genera problemas porque no te discute, no te rebate. Entonces, claro, en ese amplio abanico hablamos de características socioculturales, como has dicho tú, que nos van preparando para esa etapa, a lo mejor que el momento cumbre de la adolescencia sería segundo, tercer y cuarto de la ESO, que corresponde con los 14 años. Es como un momento, pero ya digo que va y viene y depende de cada niño, incluso de cada contexto a nivel familiar, económico, cultural. Mm. Pero si hay algo que hemos visto, y a propósito de lo que tú dices, es que en esta época, una vez inicia, empiezan a transformarse radicalmente las relaciones, los vínculos, especialmente con los padres, madres, cuidadores. ¿Qué cambios ocurren en esas relaciones cuando los niños entran en la preadolescencia? Fíjate, cuando los niños son pequeños, los niños miran a los papás de abajo arriba, ¿no? Es como una admiración y todo lo que dice papá y mamá se lo creen, ¿no? Y tienes el ejemplo de va a venir el ratoncito Pérez o el hada de los dientes y los niños se lo creen. Mm. Y mamá se pone triste y los niños se lo creen. O el sol se ha ido a dormir, nos vamos todos a la cama y se lo creen. Y empiezan a hacerse mayores, llegan a los 7, 8 años, empieza a desarrollar el pensamiento más crítico. Piensa que el desarrollo del cerebro, las partes más importantes, el 95% se desarrolla en la primera infancia y el último 5%, que es el más importante, que es el desarrollo de las funciones ejecutivas, se produce en la adolescencia. Y nos encontramos con chicos que es como si tuviéramos un coche con los frenos de una bicicleta. Entonces empezamos a ver que no modulan sus emociones, que de repente se enfadan, de repente lloran, que si hasta hace 2 días te consideraban un ídolo y miraban hacia arriba, ahora te dicen, ¿y tú qué sabrás? Mm. Lo sabes, yo sí que lo sé, no, tú no estás en mi mundo, tú te has quedado atrás, ¿no? Entonces los padres se empiezan a extrañar porque es como que no se lo veían venir. Y lo que no se dan cuenta es que llega un momento donde los niños pasan por una etapa que es un proceso de individuación y de separación que es necesaria, y porque empiezan a darse cuenta que todo lo que sabían lo habían aprendido de ti. Mm. Entonces ellos empiezan a cuestionarse, pero ¿quién soy yo? Yo no soy una extensión de mi madre o de mi padre. O sea, todo me lo ha enseñado, ¿no? Me ha enseñado cómo me tengo que sentar en la mesa, cómo me tengo que duchar, que primero el pelo, luego no sé qué, y entonces empiezan a rebatirlo todo. Mm. Y si hasta ahora tú le decías, no, cómete primero la ensalada y luego te van a decir, ¿por qué? Mm. Te vas a decir, ¿cómo que por qué? Si toda la vida se ha hecho así. ¿Y Mm. si no se hiciera así? Y de hecho, si te fijas, gracias a la adolescencia es donde se producen los mayores cambios en todas las sociedades, porque tienes ese empuje y ese arranque y esa energía para hacerse preguntas y decir, ¿se ha hecho así toda la vida? Pues yo lo quiero hacer de otra, ¿no? Gracias a eso. No sé si contesto a tu Sí, pregunta. sí, totalmente. ¿Y qué hacemos, Diana? Esencialmente, la pregunta clave, ¿cómo acompañamos estas transformaciones que están ocurriendo? Mira, pues la palabra que has usado es la más bonita que podías usar y es acompañar. La etapa de la adolescencia es una etapa preciosa donde los niños empiezan, digamos, la pubertad sería como el pistoletazo de salida para ya entrar en esa adolescencia y luego la juventud. Y necesitamos ser padres de adolescentes hoy. Decía Kevin Lehman es un autor de muchos libros, uno de ellos es para padres de adolescentes y decía que la única cosa más difícil de ser adolescentes es ser padres de adolescentes. Mm. Entonces, para eso necesitamos estar formados. Yo por eso comentaba que a mí me encanta que Sabia Infancia haga una cumbre dedicada a la adolescencia porque hay mucho desconocimiento y los papás nos dejamos llevar un poco por lo que hemos oído, por lo que hemos vivido en nuestra propia adolescencia y se nos olvida que aunque hay características que son de toda la vida, los tiempos han cambiado muchísimo, el acceso a la comunicación, la información que manejan nuestros hijos ha cambiado mucho y entonces no nos queda otra que ser padres de adolescentes hoy y para eso tenemos que estar formados, acompañar y entender y conocer los procesos de la adolescencia. Mm. Y en ese sentido, a lo mejor para a través de los ejemplos o de lo que no deberíamos hacer, aprender más. ¿Cuáles son los errores comunes que estamos cometiendo
sobre todo en el diálogo con los preadolescentes? Pues mira, fíjate, con el diálogo, tres cositas. Por un lado, por ejemplo, no obligarle a que te cuente nada. Normalmente los papás siempre decimos cosas como, es que si no me lo cuentas no te puedo ayudar. Lo hacemos con nuestra mejor intención, ¿no? Pero estamos forzando a esa comunicación y tenemos que aprender la manera de comunicarnos con un adolescente, que es diferente a la de un niño. Luego solemos comparar y decir cosas como, es que cuando yo tenía tu edad, entonces lo que les estamos dando a entender es, tú no sabes, yo sí, porque yo he pasado por ahí, entonces les hacemos de menos y de esa manera les hacemos sentir mal. Y muchas veces, que sería la tercera cosa, lo que les decimos es que lo que tú necesitas, y continuamente volvemos otra vez como a decir lo que tú necesitas. Si lo piensas, ya no son niños, porque de hecho, cuando hablamos con ellos siempre les decimos, no, no, apáñatelas que ya no eres un niño, bueno, lo que me faltaba, a ver si voy a tenerte que llevar de la mano a la universidad. Pero luego cuando llegan y nos dicen, uy, pues yo creo que este político no es muy bueno, le decimos, tú calla, ¿qué sabrás tú de política? ¿Cómo vas a saber? Anda, anda, vete a jugar, que tú no sabes. Entonces, al final, se quedan desvalidos como diciendo, no soy un niño, no soy un adulto, ¿a qué pertenezco? Mm. Y a propósito de lo que decías antes también, Diana, que por supuesto nosotros estamos observando los comportamientos, tratando de entenderlos, de interpretarlos, pero es importante educarse, tú decías, y sobre todo comprender que detrás de estas formas distintas de vincularnos ahora con los preadolescentes, hay cambios estructurales en el cerebro de los niños que están ocurriendo. Entonces, ¿por qué es tan importante que nosotros como adultos estudiemos, conozcamos sobre el funcionamiento cerebral de un preadolescente? Pues mira, porque ocurre lo siguiente, nosotros ya les vemos con un cuerpo, sobre todo cuando llegan a la pubertad, los vemos con un cuerpo ya más adulto, les vemos que les cambian la voz, entonces nos parece que ya está todo hecho, ¿no? Es de estructura, incluso nos pasa cuando tienen 4 y 5 años, ¿no? Y lo que no nos damos cuenta es que su cerebro todavía no se ha desarrollado, que la parte del cerebro, el neocortes que le llaman, que es la única parte, la última parte del cerebro que se forma, es la propia de las funciones ejecutivas, esta se va desarrollando con la edad y con práctica y con entrenamiento. Entonces le pedimos a los chicos cosas que todavía no pueden hacer. Por ejemplo, una de las cosas que les pedimos a los adolescentes es que sean empáticos, ¿no? Se acaba de caer tu hermana y se ha roto un esguince, o sea, se ha roto un tobillo y tú le dices, oye, hay que ir al hospital a ver a tu hermana y el adolescente te dice, ah, yo me quedo jugando a la Play y tú dices, Mm. ¿cómo? ¿Me vas a preguntar? Y lo que se nos viene a la cabeza es, eres un egoísta. Mm. Y se nos olvida que en parte están siendo egoístas porque están en un momento de egocentrismo, donde están mirándose a ellos mismos porque se tienen que reconocer. Es un momento donde además se sienten muy torpes. Empiezan a ver que sus manos, sus extremidades van cambiando, se chocan con las cosas, entonces se sienten torpes también, empiezan a compararse mucho con el resto de niños de su propia edad, y por qué yo no he crecido tan rápido, por qué él sí, porque yo he desarrollado y ella no, voy a tener amigos, no voy a tener. Entonces es un momento muy complejo a todos los niveles. Entonces muchas veces como padres se nos olvida que su cerebro está cambiando. Hay una cosa que se llama además la poda neuronal, y es que se produce, como si dijéramos, durante la primera infancia se produce como una superpoblación de neuronas, hablamos como de 6 millones de neuronas, y cuando llegan a la adolescencia, lo que hace el cerebro adolescente es que dice, a ver, esto lo voy a usar el volver a dibujar, y no, me lo cargo. ¿Esto se me da bien las artes, no sé qué? Sí, pues lo guardo. Por eso es muy importante a los papás que tienen hijos ya en preadolescencia, que están entrando en esta etapa, que si tienen algún hobby o alguna afición la sigan practicando, que no la dejen, ¿vale? Porque hay muchas veces que llegan a la adolescencia y es normal que se les quite las ganas, ¿no? Que sean más inapetentes y entonces quieran abandonar pues el fútbol, o si venían haciendo un deporte tocando la guitarra, que ahí los papás seamos capaces de seducirles, de comunicarnos de otra manera, que no sé si hablaremos luego de ello, en qué puntos podemos mejorar la comunicación, y una de ellas es escuchar más y hablar menos. Y entonces escucharles, y por qué te quieres borrar de fútbol, qué harías si te borras de fútbol, por qué lo vas a sustituir, porque tienen que tener un hobby, tienen que tener una afición, y su cerebro tiene que hacer buenas conexiones neuronales, porque es ahora cuando se está haciendo, se produce esa poda neuronal y se producen nuevas conexiones neuronales que hacen que la información vaya más rápida, ¿no? Mm. Bueno, te iba a hablar de las dendritas y los axones, pero lo que nos interesa a los padres es
que al final la comunicación empieza a ser más fluida, más rápida, y eso lo que se traduce es que pueden empezar a razonar, a planificar, a enfocarse a futuro, y eso hay que irlo practicando y eso lleva tiempo, ¿vale? No es de la noche a la mañana y necesita unos adultos regulados, igual que los necesitábamos en la infancia, que estén ahí acompañando este camino. Mm. Ya que estás introduciendo esta temática, Diana, te propongo que profundicemos en ella ahora, como cuáles son los consejos que nos podrías dar para comunicarnos mejor e incluso si es que hay otras herramientas o elementos que nosotros debamos considerar para facilitar una convivencia armónica con los preadolescentes. Hay muchas y hay muchas. Lo primero, como padres tenemos que desterrar muchas de las cosas que veníamos haciendo que no funcionaban o que incluso creyendo que funcionaban dan malos resultados porque interfieren en la conexión y en el vínculo con nuestro hijo. Por ejemplo, amenazas, chantajes, todo eso tenemos que sustituirlo por acuerdos. Mm. Es algo que deberíamos haber practicado en la primera infancia, pero si no lo hemos hecho, es el momento ideal para empezar a hacerlo, ¿no? Yo siempre digo a los padres que la adolescencia es como la segunda oportunidad que tenemos los padres de mejorar las cosas. Entonces, muchísimos acuerdos. Es que quiero dejar de estudiar, vale. ¿Qué idea tienes? No significa que te deje, que dejes de estudiar, significa que te voy a escuchar. Porque muchas veces los padres, nuestros hijos llegan y nos dicen, no ir a la universidad, ni se te ocurra comentarlo. Tú vas a ir, hombre, ya te lo digo yo. Y estamos negando emociones, negando la conversación. Entonces lo que tenemos que hacer es escuchar. Y además ahí podemos ser honestos y decir, esto que dices me asusta, pero te quiero escuchar, cuéntame más. ¿Vale? Mm. Entonces, crear momentos de escucha. Aprovechar además, porque muchos papás me dicen, tengo que tener la conversación. Y yo digo, ¿qué conversación? Pues la de sexo, la de alcohol, la de... No existe esa conversación. Todos los momentos son buenos para esa conversación. Cuando estás viendo una película, puedes sacar un tema, en una comida, en un viaje, y hay que hacerlo siempre de manera indirecta. Porque muchos Mm. papás es como, venga, vamos a hablar de esto, y los chicos se cierran en banda, les da muchísima vergüenza. Yo no sé si tú recuerdas haber hablado con adultos de sexo cuando eras pequeña, no te apetecía, te daba vergüenza. A mí me pasa incluso con mi hijo, que se supone que tiene confianza, y me dice, calla, calla, no quiero saber, no me lo cuentes. Y sin Mm. embargo, cuando yo lo que hago es, que son, por eso digo, son estrategias que nos sirven a los papás, lo que hago es que digo, uy, le digo a mi marido, cariño, ¿te has enterado que la hija de Paquita ha tenido un coma etílico? Y enseguida oigo a mi hijo, ¿un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y le digo, no, que fueron a una fiesta, ¿sí? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? No, pues que empezaron a beber. Y entonces eso me da pie a que yo saque esa conversación. Si yo Mm. cogiera y le dijera a mi hijo, mira, no puedes beber alcohol, ¿eh? El alcohol es malísimo, porque mira lo que te puede pasar. Entra por aquí, le sale por aquí, vamos, ni se sienta a escucharme. Mientras que todo ese tipo de cosas a ellos ya les interesa el mundo adulto. Y hay muchos papás que piensan que como los hijos se ponen a la defensiva no nos hacen caso, pero no es verdad. Cuando yo le digo a mi hijo, cariño, que tienes que estudiar, que tienes un examen mañana, y te dicen, que sí, que sí, que sí, que me dejes, que sí, que sí, que me dejes, en realidad si yo lo tradujera sería, ostras, me va a pillar el toro. Mm. Lo que pasa es que luego les cuesta mucho planificarse y no se saben planificar, pero sí te han escuchado, ¿vale? Entonces, como padres no podemos tirar la toalla, es el peor momento para irnos de la vida de nuestros hijos y hay muchos papás que se van porque los niños les dicen, déjame, ¿no? Y me Mm. dicen, es que me ha dicho que le deje, es que me ha dicho que me vaya, me dice que me salga. Y yo le digo, no lo hagas. Tienes que estar, pero de otra manera. Antes, cuando tu hijo hacía las graduaciones escolares, tú estabas la primera, en el primer banco, allí con 5 añitos, iba con su pajarita y hacía su graduación y estábamos allí haciendo miles de fotos. Bueno, Mm. pues ahora cuando tienen 15, 16 y te dicen no se te ocurra venir, porque te dicen además no vengas, qué vergüenza, no viene ningún padre, vas a ser la única que venga, me vas a hacer quedar en ridículo, tú le dices, vale, vale, no te preocupes, pero tú vas. Mm. Vas, estás por allí en la penumbra, te dejas ver para que él te vea, que sepas que has ido, pero ya está. Mm. No te acercas, ni le colocas el pelo, ni le das un besito, porque eso es hacerle pequeño. Mm. Sí vas. De hecho, cuando él te ve, seguramente diga, ostras, que ha venido mi madre y le dije que no viniera. Pero ya Mm. sabe que estabas, ¿vale? Porque la etapa de la adolescencia se va a pasar, dicen los expertos que dura de 5 años a 5 años y medio, no dura más. Con Mm. lo cual, como se va a pasar, cuando esto pase, tu hijo sí puede ser que llegue y te diga, es que yo a ti nunca te importé. Y tú le Mm. vas a decir, claro que me importabas, pero tú me dijiste que me fuera. Y él te va a decir, no me acuerdo.
Y va a ser verdad que no se va a acordar por todo ese cambio cerebral que estamos hablando, de ese momento que es un Ferrari sin frenos. Entonces, nosotros somos los adultos que tenemos que saber qué pasa en esta etapa. Me parece tan importante lo que estás diciendo, Diana, realmente, porque creo que hasta yo también me pongo a recordar cosas, ¿cierto? Conversaciones o formas como uno tiene de interpretar estos mensajes que nos están mandando los adolescentes que, como tú bien dices, uno siente que para respetarles tiene que hacer caso de las solicitudes que ellos nos están haciendo. Que desafío en el fondo, ¿cierto? Poder comprender que detrás de esas palabras de déjame, igual está una invitación para que yo forme parte de una manera distinta. Y aparte de la dificultad de poder interpretar correctamente, de leer entre líneas, en el fondo de igual permanecer, también me imagino que hay un pequeño duelo para los padres y las madres que además de que te están diciendo vete y tú igual tienes que estar, debe ser súper doloroso. Y Fíjate. eso me... Sí, dale nomás. No, 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 dime, dime. No, que eso justo lo quería conectar como con la necesidad de que los adultos también nos mantengamos como firmes, tranquilos, íntegros en nuestras emociones, que no nos sintamos ofendidos en el fondo, que estemos autorregulados. Sí. Lo que estás diciendo es muy, muy bonito porque lo que suele pasar cuando llegamos a la adolescencia, nuestros hijos llegan a la adolescencia, es que nos lo tomamos como algo personal. Mm. Y es como si nos estuvieran haciendo daño a nosotros y lo que se nos olvida es que es el momento de ellos, es su momento. Es un momento de sentir, su momento de sufrir, su momento de experimentar, su momento de vivir. Y lo que está diciendo no te lo está diciendo a ti. Muchos papás que lo sienten con muchísimo dolor, porque es como has dicho tú, ese duelo de, es que dice que no le gusta cómo cocino. No eres tú, no son tus macarrones son los mismos de siempre, es él. ¿No? Yo me encuentro ahora con mi hijo que va a cumplir 12, 13 y me dice muchas veces, no, es que la comida, es que eso lo odio. Y digo, ¿de cuándo? Lo odia ahora, pero él dice que de toda la vida, ¿no? Entonces de repente es como, el cocido lo odio. Digo, pero si te encantaba el cocido, a mí de nunca, es que tú no sabes lo que a mí me gusta. Y digo, no el pobre mío no lo sabe ni él, ¿no? Y está en ese momento de quiero y no puedo. Y le dices, mamá, ¿me queda bien el pelo? Le dices, ay, pues te queda muy bien. No, no me gusta. Y va y se lo quita y dices, no le tenía que haber dicho nada. Porque digas lo que digas, no aciertas. Entonces, como padres, efectivamente, nos toca un papel muy difícil, porque es muy difícil querer a alguien que continuamente te está como apartando y déjame y vete, ¿no? ¿Te acuerdas cuando eran chiquititos y decían, mamá, ¿y me lees otro cuento? Mamá, ¿me das otro besito? Y ahora cuando vas a la habitación te dicen, ¿cierras, por favor? Y te dices, pero si no me dejabas irme y ahora, bueno, pues hay que buscar actividades juntos, saber que la comunicación va a bajar, que es normal, que no nos angustiemos por eso, porque nos entra mucha angustia de antes hablaba de todo y ahora no quiere hablar conmigo, bueno, dale también su tiempo. Y una cosa que yo recomiendo siempre a los papás es que si no lo han hecho antes, que recuperen el tiempo en pareja y que recuperen el tiempo de actividades de ocio para ellos mismos. Porque muchas veces los papás se vuelcan mucho en los hijos y eso absorbe a los niños y es como, y acabamos oyendo frases de haz tu vida, mamá, métete en tus asuntos, vive tu propia vida, porque los padres estamos como demasiado encima intentando controlar a nuestros hijos en vez de controlarnos a nosotros mismos. Mm. Y eso también se pasa mal, es un duelo que hay que hacer, hay que entender. Y yo creo que el duelo lo vamos a llevar mejor si entendemos que es una etapa maravillosa, que si cuando eran pequeñitos te quedabas embobados observando y como decían, y te decían, yo encontraba un vídeo de mi hijo que va a cumplir 13, le decía, mamá, ¿te hago un café? ¿Te lo hago? Y a mí me encanta oírle, te lo hago, pero ahora igualmente viene y me dice, mamá, ¿sabes que he encontrado una aplicación que te hace que en el móvil no sé qué? Pues también me quedo absorta, ¿no? ¿Cómo es capaz de descubrir, cómo ha conseguido saber más? Entonces, hay que mirar con esos ojos buenos de etapas por las que hay que pasar y seguirlas disfrutando. Mm. Y otro tremendo desafío que tenemos los adultos en la actualidad, Diana, es que, bueno, tú ya lo decías en la introducción, por cierto que los niños, niñas, niñas de hoy son muy distintos a los que habían hace 30 años. Y seguramente esto es algo que todas las generaciones experimentan. Miramos hacia atrás y decimos, en nuestros tiempos era distinto, pero no sé si estás de acuerdo conmigo, en esta era en particular,
con toda la información que está disponible, todas las transformaciones tecnológicas que están ocurriendo de manera súper acelerada. Entonces, bueno, tenemos los niños con accesos a informaciones y cosas, preguntas, contextos radicalmente distintos a los nuestros, y nosotros, por otro lado, como adultos, como con un ritmo de vida que nuestros padres, nuestros abuelos no llevaban, con las pantallas, con una inundación de información, esta era acuariana, ¿cierto? Que nos trae tanta información, contenidos valiosos, pero es difícil discriminar, estamos estresados, etc. Entonces, en este contexto no muy favorecedor, ¿cómo ofrecemos una buena guía a los niños para que puedan navegar esta etapa de mejor manera? Fíjate que es que hay un libro de Begoña del Puello que se llama La buena adolescencia y empieza con una frase que a mí me gusta mucho y dice: los adolescentes de hoy son caprichosos, no respetan la autoridad, solo piensan en ellos, y lees la firma al pie de la cita y es de Platón, del siglo no sé cuántos. Entonces, esas características no han cambiado, pero las otras que tú has dicho, muchísimo. Y se nos olvida que hay unas cosas que son unos signos de alarma que tenemos que tener en cuenta como papás, y es que hay, ahora con el tema de la nueva tecnología, hay muchos niños que están siendo amenazados, ¿no? Y yo en mi época, a lo mejor si consumía alcohol o si fumaba, no se enteraba nadie, pero ahora se graban, van al baño y usan el móvil para grabarse, se extorsionan, amenazan con compartirlo y se están haciendo mucho daño. Entonces, hay un trabajo que, como siempre, yo creo que es muy importante a nivel de emociones, a nivel de trabajo colaborativo, de cooperación, y esa es una labor que nos toca a los adultos hacer. Otra cosa que está afectando también mucho son los temas de divorcios, ¿no? Siempre ha habido divorcios, siempre ha habido separaciones, pero cada vez hay más. De hecho, antes para tú divorciarte o separarte necesitabas justificarlo, dar una explicación, te lo tenían que aprobar, ahora ya no. Ahora tienen que haber pasado 3 meses, por lo menos en España, y ya es suficiente motivo y razón para... Y eso afecta a los niños, ¿no? A los niños no les gusta que sus padres se separen. Entonces, eso también, esas situaciones familiares de niños que tienen que ir un fin de semana con unos, tal, eso también está pasando factura. Y luego, por ejemplo, pues familias ensambladas, familias que se vuelven a juntar, o sea, hay muchísimos cambios. Y la clave, como siempre, es el conocimiento. Los padres tenemos que estar alerta y atentos, porque hay muchas veces que nos enfrascamos en problemas que no son problemas de verdad. Es que me ha contestado mal, es que le he dicho que subiera a las 9 de la noche y ha subido a las 9:15. Bueno, eso no es un problema, ¿vale? Un problema, tienes que estar alerta a signos de alarma que son alarma de verdad, pues poder identificar esas conductas que no son normales, pues abuso de sustancias. Por ejemplo, cuando me dicen los papás, es que se encierra en su habitación. Bueno, no es lo mismo que necesite intimidad a que realmente esté encerrado, ¿no? A que esté todo el día en el móvil. Por ejemplo, yo a los papás siempre les digo, tenéis que conseguir que vuestros hijos, cuando usen el móvil y entren a navegar a internet, sea con un propósito, porque no hay nada más peligroso que recurrir al móvil. De hecho, detrás de usos y abusos de nuevas tecnologías hay una baja autoestima muy grande. Uno se refugia en ver la vida de otros, esto hace mucho daño, pues Instagram, los vídeos de YouTube, porque engañan, distorsionan mucho la realidad, y piensa que hay, ya por sí solo hay como 5 puntos básicos en la adolescencia, y uno de ellos es que ellos se miran en un espejo que es como el espejo de la casa de la risa, ¿no? Es un espejo distorsionado que distorsiona la realidad. Si además tienen acceso pues a TikTok, a Instagram, donde lo que se ve es una fachada, imagínate el aprendizaje o las conclusiones que ellos están sacando tan disparatadas. Totalmente. Bueno, ellos sin duda que súper desafiados, también nosotros como adultos, como ya mencionábamos. Y hay algo que tú siempre nos comentas, Diana, y por eso quisiera como reflotarlo en el contexto de esta etapa de vida, que es la importancia de que nosotros como adultos, un poco lo que planteaba antes, estemos autorregulados, ¿cierto? De que nosotros al momento de interactuar con estos preadolescentes viviendo esta etapa confusa, bueno, con todos los desafíos que comentamos, ¿qué hacemos nosotros para poder tener esas conversaciones tranquilos, tranquilas? Bueno, primero tener en cuenta que antes hemos pasado una etapa en la que nosotros teníamos miedo a nuestros padres y ahora tenemos miedo a nuestros hijos. Entonces,
Tenemos mucho miedo a la adolescencia porque te decía, ¿no? Esos puntos que te decía antes, distorsiona el espejo, pero también buscan el poder, buscan el reto, buscan el desafío y eso a los padres nos da muchísimo miedo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues buscar esos momentos de conexión, buscar momentos donde podamos conversar, pero no crear momentos ficticios, sino cualquier momento es bueno. Y mira, hay una anécdota que además es que me pasa siempre, que es que los padres me dicen, me paso todo el día en casa, aquí a su disposición, y me ignora. O sea, está en su habitación pasa, y cuando son las 10 de la noche, que yo ya estoy cansada, que me voy a sentar a ver mi serie, es cuando quiere hablar. Mm. Pues ahora no le voy a atender, ahora no le voy a hacer caso. Yo les digo, no, ahora es cuando le tienes que hacer caso, porque ahora es cuando su cerebro ha tomado el control, digamos, de sus emociones y es cuando está dispuesto a hablar. Si no, vas a perder una oportunidad de poderte comunicar. Otra cosa que tenemos que hacer los padres, que esto, bueno, cada experto tiene su opinión. Yo hace poco hablaba con otro experto y me decía, yo no lo veo igual. Bueno, yo creo que hay que saber qué le interesa a nuestros hijos a su edad. ¿Vale? Igual que cuando eran pequeños y a tus hijos les gustaban los dinosaurios y tú te interesabas y aprendiste de Diplodocus, de Triceratops más que con ninguna otra cosa, pues si ahora lo que les interesa es el Fortnite y le interesa el TikTok, tienes que saber de TikTok. ¿Por qué? Porque es lo que le interesa ahora y necesitas comunicarte. Si yo quiero entender la adolescencia, tengo que disminuir el control. Y para disminuir el control, en realidad lo que busco es influir. Y Mm. para poder influir tengo que estar enterado. Entonces, necesito saber qué le gusta a mi hijo, porque con cosas como, por ejemplo, mira, ahora a mi hijo le gusta una cosa que se llaman las peleas de gallos. No sé si has oído lo que son las peleas de Sí, gallos, que es lo del rap, que se ponen a sí. hablar. ¿Tú crees que es un tema que a mí me interesa? No, pero me da pie a que venga, a que me cuente, a que yo vea estilos de comunicación, a que oiga cómo se hablan, a que yo pueda sacar conversaciones, cómo van vestidos, de qué país son, cómo empezaron. Y eso me da muchísimo juego para conocer más sobre mi hijo, porque a mi hijo le llama eso la atención, si en casa nadie le ha llamado, ¿no? Entonces, si yo eso lo niego, si mi hijo llega y me dice, mira mamá, una pelea de gallos, le digo, mira, a mí déjame de tonterías, ¿qué pelea de gallos? Eso son tonterías de tu edad. Me cargo toda posibilidad de comunicación, me cargo toda posibilidad de saber qué pasa. Y esto ocurre también con el tema de las amistades, ¿no? Que nos da mucho miedo los amigos que se echan nuestros hijos en la adolescencia, porque hasta ahora los teníamos controlados porque eran los hijos de nuestras amigas o era el compañero de clase. Pero ahora ya no, ahora ya los eligen ellos. Entonces, qué mejor que si no te cae bien un amigo de tu hijo, lo invites a casa Mm. porque lo vas a tener en tu terreno, ¿no? Esto es jugar en campo como en el fútbol, ¿no? En tu propia casa. Y ahí te va a permitir ver cómo trata a tu hijo, cómo tu hijo se defiende, qué es lo que está pasando realmente. Incluso puede ser que hasta tu hijo vea que su amigo haga algo que no debe y dentro de 2 días no vuelva más y tú le preguntes si tu amigo y te digan, no, es que no me terminaba de convencer. Y tú te Mm. has ahorrado un sermón, te has ahorrado una lucha, porque no sé si tú recuerdas cuando eras pequeña, bueno, adolescente, y tus padres te decían, esos amigos no me gustan para ti. Y tú decías, no los conoces, mamá, tú no lo sabes. María es maravillosa, mamá, tú no tienes ni idea de... Pues lo mismo les pasa a nuestros hijos. Bástase que le digamos o prohibamos algo para que lo quieran, Mm. Para que lo defiendan con más intensidad. o más. Diana, muchas veces pasa, bueno, nos ha ocurrido en las cumbres virtuales y a propósito de las conferencias que tenemos, que padres, madres empiezan a escuchar esto y dicen, oh, yo realmente no lo estoy haciendo bien, ¿cierto? Y bueno, y aparece la culpa, aparecen muchas cosas incómodas, porque por supuesto nos enteramos a lo mejor de una forma de abordar esta etapa de vida que nuestros padres no nos inculcaron. Y bueno, y la sensación de que estamos haciendo cosas mal y que no sabemos por dónde comenzar. ¿Qué consejos ofrecerías a las familias que se están como percibiendo de esa manera? Bueno, lo primero intentaría alentarlas, ¿no? Porque no hay nada peor que un padre desalentado, que es, por eso te decía que es como que tira la toalla y dice, bueno, mira, que esto pase cuanto antes y ya está. Y a mí me da mucha pena, porque hay muchos adolescentes que salieron de su casa con la frase de cuando tenga mi propia casa y no Mm. volvieron. Entonces, es una pena, ¿no? Que hayas
criado a una persona, a un ser tan bonito de pequeño y que se rompa esa magia o ese vínculo. Entonces, lo primero alentaría a sus padres para decirle que no tienen la toalla, que no hay nada perdido y que igual que se forman para otro tipo de cosas, de esto también se pueden informar. Entonces, si hay cosas que son propias de la edad, que por eso digo que no nos tienen que asustar, porque es propio de la edad, pues esa rebeldía, que quieran estar solos, pero luego va a haber otras señales que nos pueden dar más miedo y de esas son las que nos tenemos que, pues ataques verbales, físicos, y ahí tenemos que poner unos límites, tener unas normas, pedir ayuda, acudir a un profesional si hace falta. Pero también yo lo que le diría a los padres es, a los que todavía no tienen hijos adolescentes o que están entrando a la adolescencia, que no tengan miedo, ¿vale? O que si lo tengan, que entiendan que hay que vivir con miedo, pero hay que hacerlo, ¿no? Porque muchas veces pensamos, la adolescencia es una etapa horrible, esto va a ser fatal, no va a haber que lo aguante, y es como el que piensa en el parto va a ser horrible, no voy a poder con ello, y al final cuando uno se manda mensajes positivos, todo mejora. Entonces, si yo de verdad puedo darme cuenta que la adolescencia es una etapa muy bonita, con unos cambios que son necesarios y que gracias a esos cambios eh, construimos una persona que será adulta, que será lo que somos tú y yo, podemos empezar a relajarnos. Y relajados, lo mejor que podemos hacer es observar, hablar menos, escuchar más, estar disponibles y ir pasando a ocupar el asiento del copiloto. Hasta ahora estábamos dirigiendo nosotros esta nave y ahora nosotros nos vamos a poner en el lado del copiloto. ¿Por qué? Porque mi hijo se va a equivocar, mi hijo va a fallar y está en la edad de hacerlo. Yo tengo que estar ahí de sostén y le tiene que quedar claro a mi hijo que yo le voy a acoger. Ese es el amor incondicional y es el que tengo que seguir dando. Qué lindo, Diana. Para ir cerrando, una última pregunta también vinculada con lo que te planteaba recién. Si es que somos una familia que nos damos cuenta que a lo mejor nuestra crianza no ha recogido algunos de los puntos que tú mencionas y a lo mejor nuestro vínculo está hoy día debilitado o, como tú ponías este ejemplo triste, fracturado, ¿cierto? ¿Podemos recuperar esos vínculos? ¿Qué iniciativas podemos tomar nosotros como padres, madres para como rehacer o enmendar los errores que pudimos haber cometido? Mira, una de las primeras cosas que podemos hacer es empezar con honestidad. Mm. Primero, bueno, si es necesario pedir ayuda a un profesional, ¿vale? Que nos guíe, que nos dé unos pasos, leer, informarnos sobre esta etapa, pero de cara a mi hijo concreto, al que me ha tocado, como digo yo, a esa planta maravillosa que me ha tocado y que no la puedo cambiar y no la quiero cambiar, ser honesto. Y entonces ir a mi hijo y decir, cariño, mamá, papá, hemos hecho cosas que no estaban bien hechas, no supimos hacerlo de otra manera y nos gustaría empezar de cero. Mm. Todo en esta vida tiene solución menos la muerte. Todo. Y un hijo va a estar deseando, nos va a recibir con los brazos abiertos. No va a ser inmediato, quiero decir, cuando hay dolor, cuando hay daño, cuando el vínculo está roto, cuando además hay una rebeldía y estamos en ese momento de adolescencia. Por eso ahí es cuando necesitamos estar más firmes y más seguros y aguantar en el sentido de decir, bueno, hasta ahora lo hice de esta manera, le levanté la mano porque pensaba que podía, si no se quería bañar le cogía y le metía en la bañera, no puedo seguir haciendo eso, no tenía que haberlo hecho nunca. Mm. Lo hice, vale, ahí está, pero ahora puedo enmendar lo que hice y puedo empezar a hacer las cosas de otra manera y empezar a disfrutarlas. Yo creo que es lo más satisfactorio que hay. Mm. Muchas gracias, gracias Diana por esta conferencia preciosa, por este mensaje de final también que nos dejas de poder, bueno, aún sabiendo que a lo mejor esta es una etapa temerosa o a la que nos aproximamos con un poco de miedo, también reconocer que están estos aspectos luminosos de que podemos disfrutar a los hijos adolescentes, preadolescentes. Así que, bueno, nada, esperando que en la casa les haya gustado también muchísimo, muchísimo esta conferencia. Recuerden que en esta misma página pueden conocer más sobre Diana, sobre su proyecto Infancia en Positivo. Pueden seguirla directamente en sus redes, en su sitio web, para que vayan a mirar todos los recursos que están disponibles. Recuerden también al final de la página dejarle un mensaje, alguna reflexión, algo que quieran compartir con ella. Seguramente va a estar muy feliz de leerlos. Así que con eso me despido de ti, Diana, agradecerte nuevamente.
Gracias a ti, de verdad, se me ha pasado volando A mí y, también. y decirte que te doy las gracias, os doy las gracias a todo el equipo por darme la oportunidad de dar visibilidad y sobre todo porque me parece que es un mensaje que si no nos lo guardamos nosotros, vamos a hacer mucho bien a la humanidad, a esos adolescentes que van a ser futuros adultos. Así es. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos desde sus casas, por acoger esta invitación a transitar de manera más cariñosa la preadolescencia, de la infancia a la adolescencia, un paso lleno de amor en la invitación que estamos haciendo en esta tercera cumbre virtual. Un abrazo a todos y nos vemos en una próxima conferencia. Chao, chao.